imaginas tener un asistente que te ayude a planificar tus clases, crear materiales y revisar los entregables de los estudiantes? Con inteligencia artificial es posible y podemos transformar nuestro método de enseñanza de aprendizaje para estar a la vanguardia. Una teleconferencia virtual Edurre, donde aprenderás técnicas prácticas con enfoque pedagógico validado por especialistas en IA. EA no es solo aprender sobre ingeniería de prompts, sino consiste en comprenderla como ciencia emergente. La conferencia virtual Edurre te ofrecerá una hoja de ruta única para empezar a rentabilizar tu tiempo de trabajo en el 2026. No pagues por cursos costosos de IA. Aprende con nosotros de manera gratuita. Inscríbete ahora y sé parte del cambio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Estamos ahora ya con la segunda sesión del día de hoy, donde nos va a estar acompañando la doctora Patricia Herrera López. Ella nos acompaña desde México, viene trabajando también algunos proyectos orientados con el uso de inteligencia artificial, es especialista en tecnología educativa y transformación digital. ¿Cómo está, estimada Patricia? Bienvenida, buenas noches. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Hace un momento justo estuvo el profesor Rafael de Costa Rica, ahora usted nos acompaña desde México, así que eso es lo que un poco busca estos espacios, ¿no? Poder conectar también con experiencias de diversos países. Correcto. Perfecto. Tiene la opción de compartir pantalla si desea para poder visualizarlo. Ok, ahí me comentan si pueden ver mi pantalla. Allá, a ver. Ya, voy a dejar de compartir por aquí. Ya, ahora sí está cargando. Perfecto. Ya, listo. Ahora sí ya podemos ver su pantalla, maestro. Me ir hasta atrás. Ok. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenidos a este espacio, que es un espacio que hace posible aquí nuestro colega. Y bueno, platicarles un poco primero quién soy, como lo comentó Antonio, pues básicamente también trabajo mucho con inteligencia artificial, soy diseñador instruccional, tengo un doctorado en tecnología educativa, actualmente fundé y soy CEO también de una empresa que se llama Edusim, donde pues damos un servicio integral, incluido por ejemplo la implementación de Moodle y la construcción en este caso de contenido. Uno de los proyectos que hemos trabajado específicamente es montar una universidad, en este caso con un diseño instruccional ágil, así le llamamos. Y este diseño instruccional ágil tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Entonces, esto, aparte de eso, pues he hecho diferentes estudios dentro del doctorado sobre la parte de uso de tecnologías, así como inteligencia artificial en este caso. Pero siempre en la experiencia o en el uso, pues nos encontramos con muchas cosas. Desde la aparición de la inteligencia artificial, pues bueno, podemos ver que la podemos usar de manera exponencial, pero pues que también tiene en este caso pues sus cosas, ¿no? Y hay que entenderla y hay que saberla trabajar de tal manera que nos permita pues agilizar sobre todo nuestro trabajo. Más adelante vamos a ver unas conclusiones específicas. Mucho se habla sobre que la inteligencia artificial va a venir a sustituir, ¿verdad?, el trabajo docente o muchas de las carreras en este caso. Hasta ahorita y con la experiencia que hemos tenido en subir esta universidad, pues realmente todavía no se puede sustituir a un diseñador instruccional ni tampoco a un experto del tema. Y vamos a ver por qué. Entonces, en este haber, dentro de lo que es la inteligencia artificial, no solamente hemos creado, por ejemplo, materias para licenciatura o maestría, sino que también cursos, ¿no? Y encontramos herramientas muy eficientes donde podemos hacerlo mucho más ágil y esto pues es más rentable porque podemos reducir tanto tiempo como costos. Entonces, pues vamos a ver este proyecto. Una de las cosas que hace la inteligencia artificial o que se requiere dentro de lo que es la educación superior es la escalabilidad.
Nos encontramos, por ejemplo, muchos proyectos o muchas universidades, sobre todo presenciales, que quieren escalar a todo lo que es la digitalización, que necesitan una actualización. Es decir, muchos de sus programas están desactualizados porque vemos, por ejemplo, que están fundamentados con fuentes bibliográficas o con documentos que ya tienen bastante tiempo y que, bueno, pues se requiere una actualización fundamental lo más pronto posible. Sin embargo, pues eso también genera costos y mucho tiempo. La escalabilidad, por ejemplo, sin perder la calidad en este caso, ¿no? Vamos a ver cómo crear una materia, eso anteriormente pues eran alrededor de 4 a 5 meses en este caso. Hoy lo estamos haciendo más o menos en un mes. Y algo también muy importante, la personalización, en este caso, del aprendizaje de los estudiantes. Hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial, un docente puede crear o puede ser más creativo, ¿verdad? En pedir ciertas actividades que vayan mucho más allá, pues, de un examen y que generen el desarrollo de habilidades y competencias fundamentales. Sobre todo si estamos hablando de carreras, por ejemplo, de este nivel. Por ejemplo, pedir actividades que vayan en la resolución de casos de estudio, resolución de problemas o desarrollo de proyectos en este caso. Entonces, con la inteligencia artificial es muy fácil, por ejemplo, poder hacer este tipo de actividades. Otro de los ejemplos también es crear bancos de preguntas. Por ejemplo, anteriormente crear un examen, pues se tardaba un docente más o menos entre 3 o 4 horas en crear 50 preguntas, por ejemplo. Hoy con la inteligencia artificial, pues es cuestión de minutos y esto nos puede crear una gran cantidad de bancos de preguntas para poderlo, en este caso, digitalizar. Sí, entonces estos son algunos de los retos que están, sobre todo la actualización de las asignaturas que tienen estas carreras y que pues demandan en este caso tiempo, ¿no? Estos son algunos datos según los estudios que McKinsey, por ejemplo, en el 2023, con la IA generativa, pues se reduce tanto costos como tiempo. Por ejemplo, en la reducción de tiempo de curación de contenido, más o menos se ha reducido hasta un 70%. De 8 a 12 horas se ha hecho, por ejemplo, de 2 a 3 horas, ¿no? Y eso, claro, pues yo lo he visto con mi equipo de diseñadores instruccionales, en la cual trabajamos con la inteligencia artificial para poder crear un diseño instruccional. También, por ejemplo, el ahorro de producción de videos. Vamos a ver, por ejemplo, de las herramientas que nosotros utilizamos para crear videos. En este caso, por ejemplo, tanto avatars como voz, ahora ya es mucho más sencillo. Incluso hasta personificar a el propio avatar de un docente o de un especialista en este caso. Y claro, ahí hay que revisar parte de la ética y el uso de la inteligencia artificial, porque son cosas que todavía no están reguladas y desde nuestra perspectiva tendríamos que ver qué tanto es bueno poderlo utilizar o simplemente pues crear videos que no tengan esa caracterización, ¿no? En menos tiempo en el diseño de actividades, como lo comentamos, esto es un 60%, yo creo que va más, yo creo que es mucho más todavía el tiempo que se reduce porque es cuestión de minutos. Cuando entrenamos el IA, entonces ya podemos pedir tanto actividades como foros, como actividades, como bancos de preguntas, pero ya tiene un contexto muy importante. Vamos a ver cuáles son los pros en este caso, qué es lo que hemos encontrado en el uso de esta inteligencia artificial. Y de manera, por ejemplo, ya de manera actualizada, por ejemplo, para actualizar alguna materia, pues anteriormente se tardaba meses. ¿Por qué? Porque había un proceso de investigación, un proceso de revisión, ¿sí? Y de pimponeo, en este caso, por ejemplo, lo que es diseño instruccional, de pimponeo entre el diseñador instruccional y el experto del tema para poder en este caso crearlo, pues era alrededor de 4 meses para crear 4 semanas de estudio en este caso. Hoy, con la inteligencia artificial generativa, pues se ha reducido hasta un 300, un 500%, porque ya la velocidad en la producción es mucho más rápido, ¿sí? En la cuestión de costos operativos,
mucho más todavía, hasta un 40%, porque lo que se le pagaba por esos 4 meses a un diseñador instruccional, pues ahora se está ejecutando hasta en un mes. Y también el uso de la inteligencia artificial nos promete, por ejemplo, que lo que hacían 4 diseñadores instruccionales, pues lo puede hacer un diseñador instruccional y ojo, con expertise en el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Si se sabe utilizar la inteligencia artificial y se lleva al máximo, la reducción de costos y la reducción de tiempo es mucho más operativo en este caso. También si tienen alguna pregunta, por favor háganmelo saber, levanten la mano, con gusto las voy respondiendo. Ahí tal vez para acotar, estimada Patricia, si bien es cierto en cuanto al desarrollo y el diseño y el modelo de trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sigue tal vez alguna metodología en específico o es un método que ustedes han tenido que desarrollar adaptándose al cliente, ¿no? También para poder en todo Claro, caso recomendar a algunos docentes o si tal vez tuviesen publicado algún documento, también podría servir luego para compartírselos, ¿no? ¿Qué proceso claro. sigue para este modelo? Sí, por ejemplo, uno de las metodologías que nosotros usamos o que tradicionalmente se usa para generar un diseño instruccional es el ADI, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo es este proceso, pero de entrada sí creamos una metodología interna, ¿verdad? Para poder, en este caso, resarcir ciertos elementos y que, por ejemplo, ver los tiempos y ver cuánto, cuánta mano de obra se puede especificar en este caso. Creo que más adelante viene para que lo Perfecto. podamos ver en este caso, ¿no? Ok, Y, y dentro de esta parte, por ejemplo, la universidad que estamos trabajando, como digo, no es el único proyecto que tenemos, son más proyectos, incluso cursos. Hay personas que tenemos especialistas de un tema que quieren vender su curso. Bueno, pues nosotros les creamos el curso, se lo adecuamos y también pues se lo hacemos mucho más práctico y sencillo en este caso. La universidad con la que estamos trabajando es una universidad de México. Actualmente ellos tienen universidad presencial y este año lanzó, ¿verdad? Su universidad CEF, que igual así lo pueden encontrar, www.cef.com. Y ahí, por ejemplo, es una universidad en línea, ¿verdad? Donde se imparten 8 licenciaturas y 4 maestrías. En total, nosotros empezamos esta ejecución en septiembre de este año. Empezamos a realizar estas materias. Actualmente llevamos más de 20 materias ejecutadas. Ellos ya salieron al aire, ¿verdad? Por ejemplo, con un, me parece que con las 8 licenciaturas y 2 maestrías ya están al aire y vamos ejecutando las asignaturas en este caso. En total, en este año, en el año 2026, febrero del 2027, tendríamos que ejecutar más o menos 96 asignaturas. Entonces vamos trabajando, ya tenemos un proceso, tenemos una metodología, cómo lo estamos creando, que es cómo vamos a revisar en esta parte y también qué herramientas de inteligencia artificial usamos. eh, por ejemplo, si ustedes también quieren usarlas, adelante, ¿no? No usamos ChatGPT, ese es un hecho, no lo usamos porque no es confiable y vamos a ver por qué. Entonces, una de las metas aquí, por ejemplo, también es la actualización. Hacemos una investigación con fuentes bibliográficas para darle sustento bibliográfico y también, por ejemplo, alimentar a la inteligencia artificial para poder crear ese contenido. Ajá. Entonces, y la meta pues es escalar la producción de contenido académico de manera de calidad y que no sea con un ejército de diseñadores instruccionales, ¿no? Entonces, esto es posible, ¿verdad? Con la inteligencia artificial pues generativa. Esta es la metodología, por ejemplo, que nosotros usamos. Es una metodología tradicional en el diseño instruccional, pero lo que hacemos aquí es que dentro de estos procesos vamos añadiendo lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los primeros, el primer paso en este caso, pues es el análisis. Es decir,
Analizamos las necesidades, en este caso, del estudiante y del programa, porque no es lo mismo hacer un diseño instruccional, por ejemplo, no sé, de metodología, por ejemplo, de la investigación a matemáticas aplicadas, ¿no? Es muy diferente. Entonces, ahí la metodología y la necesidad debe de ser diferente. También, por ejemplo, el primer estudio que hicimos es ver quién era su estudiante de la universidad, a quién iba dirigido y sobre eso hacemos o integramos un storytelling para poder enganchar al usuario. ¿Y qué es un storytelling? Es una historia contada. Un ejemplo, no es simplemente aprender un concepto, si estamos hablando de, por ejemplo, mercadotecnia, no es simplemente comentar qué es la mercadotecnia, sino crear una historia, ¿no? Juan quiere cambiar su logotipo y lo hace de esta manera. Y también, por ejemplo, de las cosas que hacemos es entrenar a la IA en base a que le hable, ¿verdad? O que el diseño instruccional que se cree vaya en función del personaje que se está, a quién le está hablando, ¿no? Esta universidad va dirigida a personas que tienen 30 o más de 30 años, entre 30 en adelante, son personas que trabajan, que no tienen tampoco mucho tiempo para estudiar y que la idea es que puedan estudiar bajo su propio ritmo, pero claro, siempre en un tiempo específico. Entonces, los casos de estudio que se realizan específicamente son dirigidos a esta edad y que son casos que ellos viven comúnmente en sus empresas o que saquen por ejemplo, tomen como referencia una empresa, ¿verdad? O donde están trabajando para poder resolver un caso de estudio. Entonces, el análisis es sumamente importante porque aquí se analizan tanto necesidades como habilidades también. Sí, entonces a veces, por ejemplo, tenemos que regresarnos para hacer nuevamente el diseño instruccional porque de repente es muy avanzado. Entonces, lo que se verifica, y esto es muy importante, lo que hace el diseñador instruccional es verificar que efectivamente esté hablándole a la persona correcta, que el nivel tenga un nivel adecuado en función del perfil. Entonces, estas necesidades son sumamente importantes. El perfil, el tipo de asignatura, por ejemplo, el tipo de materia que se va a llevar a cabo, las actividades que se tengan que realizar, etcétera. Es sumamente importante para saber cómo es que se va a crear. En el diseño, por ejemplo, se estructura, ya tenemos una estructura de temario y ese temario, por ejemplo, se estructura para que se vea en 40 horas en todo el mes. O sea, el usuario, el estudiante tiene 40 horas para poder ver toda esa asignatura. Entonces, durante esas 40 horas, lo que hacemos es estructurar el diseño instruccional por semana. Cada semana debe de durar 10 horas. Y esto es muy importante. Por ejemplo, anteriormente era muy difícil o era mucho tiempo calcular más o menos el tiempo en el que una persona tendría que hacer la actividad, tendría que leer el contenido y tendría que aplicarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya con el diseño instruccional se les da esa instrucción que debería de ser en tiempo estructurado, las unidades estructuradas específicas, ajá, las actividades que se tienen que preparar y se diseña valga la redundancia, el diseño instruccional. Entonces, después se manda a producción. ¿Qué es la producción? Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un SCORM. Para los que no conozcan qué es un SCORM, es digitalizar, en este caso, la asignatura, que tenga animación, que tenga interactividad. Por ejemplo, botones que el usuario le da clic y sale una ventana y puede leer o que puede ver un video, etcétera. Esa es la digitalización, ¿sí? Entonces, primero hacemos el diseño instruccional, que básicamente es un documento con todo lo que debe de llevar. Ahorita vamos a ver uno, y ya después lo digitalizamos. Posteriormente eso se implementa, no solamente es el score, se implementa donde en una plataforma LMS donde el usuario va a poder ver tanto el score, o sea, el interactivo, así como también las actividades, ya sea que participe en un foro, ya sea que realice una actividad de aplicación para desarrollar esas actividades y que al final, por ejemplo, haga un examen. Entonces, por ejemplo, en el caso de los exámenes, lo que se hace al final
es que se sube todos o los 4 diseños instruccionales generados que tienen más de 80 hojas, en este caso cada uno, se sube a la inteligencia artificial y le pedimos un banco de preguntas de 100 preguntas. Y automáticamente en cuestión de 3 minutos, pues tenemos ese banco de preguntas que se vuelve a llevar, en este caso, a la plataforma. Entonces es un proceso muy, muy largo y por eso anteriormente crear una asignatura tardábamos más o menos entre 4 y 5 meses. ¿Sí? Yo en mi experiencia de diseñador instruccional, durante 20 años era lo que tardábamos en este caso, porque era un pimponeo entre el experto del tema y también el diseñador instruccional hasta que nos quedara bien la materia y después ya se llevaba a digitalizar, ¿sí? Bueno, dentro de esa metodología también está una evaluación, es decir, puede ser una encuesta, por ejemplo, también una visualización, como si los usuarios han finalizado las actividades, cuánto, cuánto se han quedado, cuánto se han ido, todo eso es importante porque nos va hablando de datos específicos para poder mejorar en este caso. No sé si tengan alguna duda ahí. Sí, al respecto, como usted bien manifiesta en cuanto al diseño instruccional, aquí en Perú pasa algo similar. De hecho, estuve participando el año pasado para el proceso de licenciamiento de nuevas carreras, precisamente orientadas a, por ejemplo, ciencia de datos e inteligencia artificial para una carrera técnica. Y siéndole honesto, no sentí mucho rigor en cuanto a los procedimientos para la creación curricular en base a los estándares que ya tiene, en el caso aquí en Perú, el Ministerio de Educación, sobre si se hizo con IA o se hizo con especialistas. En el caso de México ocurre algo similar, no hay cierto rigor todavía para validar qué tanto se hizo con IA o qué tanto se hizo con especialistas, o lo que se está valorando más es algo similar que siento pasa aquí en Perú, es de que se cumpla con los lineamientos de una malla curricular ya diseñada, ¿no? Como en el caso aquí en Perú es el CENOF, es como la malla curricular de temas mínimos que debe tener una nueva carrera técnica o profesional. ¿Hay cierto rigor para ello, para validar que sea de calidad este diseño curricular que se está haciendo con IA también? Sí, sí, en este caso no podemos dejar a un lado la verificación humana. O sea, una cosa es, y aquí lo vamos a hacer, por ejemplo, en este proceso, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que llevamos a cabo la creación de una asignatura, que sí, llevamos la metodología ADI, pero este es el proceso en donde sí o sí tenemos que validar y hay un proceso de revisión y de calidad en donde sí se valida tanto la universidad como de nuestro lado que sea correcta. Ahora, ¿cómo es que empezamos? El primer filtro en este caso es que nada se debe de hacer sin sustento bibliográfico en la inteligencia artificial. O sea, no es como que desarrollame estos temas. No. Lo que se hace es una búsqueda de fuentes de información, en este caso, y aquí es en donde viene la actualización de las asignaturas. Para eso tenemos herramientas específicas que nos dan, por ejemplo, fuentes bibliográficas sobre las temáticas que se tienen que revisar y en este caso que deben de ser oportunas y las más actualizadas. Tenemos un filtro que tiene que ser a partir del 2015 en adelante y si no, bueno, la más común. Por ejemplo, en el caso de metodología de la investigación, pues Sampier es un libro muy común, es el que específicamente se usa, pero ahorita vamos ya con la versión actualizada del 2024, me parece que es la que está. Y esa es la que usamos. Al final del día es Sampier, pero con la versión actualizada. Entonces, antes de crear todo lo que es el diseño instruccional, se hace esta búsqueda de fuentes de información con verificación humana, con un experto, en este caso, para verificar que sí, que las fuentes de información pues tengan esta característica, que sean oportunas, etcétera. Y ya que tenemos todo este cúmulo de fuentes de información, entonces hacemos el diseño instruccional, ¿sí? ¿Qué es el diseño instruccional? Bueno, pues ahí ya lo hacemos con la inteligencia artificial, que es este proceso, ¿sí? ¿Cómo hacemos este diseño? Alimentamos primero a la inteligencia artificial, primero
verificamos que realmente nos haya comprendido con todo lo que se tiene que hacer, se hace un prompt. A veces los prompts se tienen que cambiar porque son diferentes materias. Lo que sí es general, por ejemplo, es el perfil del estudiante, el uso de las asignaturas, y siempre, siempre, siempre es, no inventes nada, no mientas, porque la IA, así sea ChatGPT o cualquier IA, tiene muy común eso de mentir, porque siempre, siempre, siempre van a hacer lo que nosotros queramos. La inteligencia artificial, lo que nos hemos dado cuenta, que nunca va a estar en nuestra contra, siempre nos va a dar algo y va a mentir. Entonces, para que no mienta la IA o no nos dé información que no sea oportuna, siempre la alimentamos primero con todo lo que son las fuentes de información, le pedimos cómo debería, qué estructura debería tener el diseño instruccional, y que todo lo que desarrolle debe de ser sustentado y citado con las fuentes de información, ¿sí? Cualquier concepto que desarrolle debe de ser citado con las fuentes de información que ya se le cargaron anteriormente. O sea, no le damos libre albedrío para que la IA pueda crear ese diseño instruccional. No lo tiene, porque realmente nos da cosas que no son válidas, que no están sustentadas. Entonces, después de eso, por ejemplo, viene una revisión con el diseñador instruccional para que tenga una, en este caso, coherencia pedagógica y una estructura que tendría que llevar en este caso. Ya que tenemos eso, que también, por ejemplo, de una vez se trabaja lo que sería la parte de corrección de estilo, elementos muy puntuales que un diseñador instruccional tiene. Aquí, por ejemplo, también lo que hacemos como empresa es que contratamos diseñadores instruccionales que conozcan inteligencia artificial, que la sepan trabajar y que la lleven a lo último, ¿sí? Porque si no lo conoce, entonces va a ser muy complicado que pueda hacer pues un diseño instruccional de calidad. Después viene la revisión del experto. O sea, no es que se genere y sí, debe de haber una revisión. Aquí, por ejemplo, en la revisión, el experto valida que realmente todo lo que se haya dicho esté correcto, que lo que se haya escrito esté correcto, los ejercicios que se estén recomendando sean actuales. Y en este caso hemos tenido casi el 98% de aceptación. Una que otra cosa, por ejemplo, se ha trabajado, pero son muy mínimas. Entonces, los expertos del tema ven que las asignaturas son puntuales, que son actualizadas, e incluso, por ejemplo, ellos comentan, bueno, es que yo quiero usar este libro que es del 2000, pero ahí, por ejemplo, lo que sí hablamos con la universidad es que deben de ser actualizados, y es un momento en donde las universidades pueden, en este caso, actualizar todo lo que es su contenido con fuentes o con información actualizada, no ya con libros. O sea, del 2000 ya estamos hablando que no, o sea, tienen que actualizarse en este caso. Y ya después de que tenemos esa revisión, ese visto bueno, bueno, pues ya digitalizamos. No se puede digitalizar nada sin que no tengamos esa validación del instructor, pero el diseño instruccional tiene un sustento bibliográfico pedagógico del cual ya se alimentó y se va dirigiendo. La inteligencia artificial no tiene, en este caso, libre para poder hacer, siempre se va dirigiendo y se vuelve a hacer constantemente, ¿no? Hay veces que se lleva a gran escala que de repente mejor dejamos unas horas y volvemos a empezar. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que al siguiente día que se usa porque usamos un chat, por así decirlo, ahorita lo voy a mostrar, en donde hacemos una asignatura para no, para que tenga cierta información y que en su memoria vaya quedando lo que hizo. Bueno, a veces hemos regresado a ese chat y de repente tenemos que volverle a recordar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, recuerda lo que estabas haciendo, sí, a ver, repítemelo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ay, tengo que hacer el A, B, C, D, ok. Entonces, a ver, hazme 3 pantallas de lo que tienes que hacer. Y con eso, si no, tenemos que volverla a alimentar y tenemos que volver a hacer esa instrucción porque realmente necesita mucha dirección en este caso. No es como que se haga y, como decía el
ponente anterior, ¿verdad? Que decía que una caja de maravillas nos ayuda mucho a la creación, pero con dirección, por sí sola no. Entonces, después de esta parte, por ejemplo, de la digitalización, no sé si quisiera comentar algo. Sí, justo haciendo alusión a lo que usted manifiesta, tal vez para docentes que es primera vez que pueden ver este tipo de presentaciones, o en este caso es un diseño que usted ha implementado para una universidad. Entiéndase, docentes, como manifiesta la profesora Patricia, no es que la IA armó todo y ya. Utilizó una herramienta de inteligencia artificial tipo chat a la cual iba alimentando primero de fuentes de información confiables, es decir, ya data curada, entiéndase tal vez, me imagino, para el sílabos, para la elaboración de las actividades de evidencia, de aprendizajes. Entonces, al final, tal vez para colocarlo en términos más coloquiales en cuanto al entendimiento de un docente que por ahí tiene cierto temor todavía de utilizar esto para diseñar temas curriculares. Lo que hicieron, maestra, es utilizar un bot, ¿cierto? Programar un bot. Ah, ok, Así es. perfecto. Bueno, ahorita vamos Entonces, a ver qué claro, inteligencias usamos. Ajá. Pero lo sí, digo, claro, lo digo con el ánimo de que se entienda entonces, docentes, de que no es que la profesora utilizó ChatGPT, utilizó Gemini, Copilot, no, o sea, utilizó un sistema nuevo, o en todo caso, me imagino hay herramientas tipo Poe, por ejemplo, que permite crear bots para cierto tipo de contenido especializado. Entonces, ya estaríamos hablando de un segundo nivel de uso de inteligencia artificial, no como herramienta, sino como parte de un, llamémosle un filtro de contenido que al final termina siendo validado también por un humano, ¿no? Entonces no estamos hablando de un diseño curricular 100% IA, sino es tal vez un híbrido, 50% IA y 50% el criterio humano. Eso nada más quería acotar de momento, maestra, para que se puedan muchas entender gracias. las formas prácticas de cómo se ha implementado lo que está proponiendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, y ya después, por ejemplo, se hace la digitalización, ¿no? Nosotros usamos un SCORM. Un SCORM es un recurso, ¿verdad?, para poder digitalizar contenido, darle interactividad. Por ejemplo, el botoncito, si le das clic, te aparece algo, te aparece un video, etcétera. Utilizamos Storyline, en este caso, para poder hacer este SCORM. Dentro de esa herramienta también ya tiene lo que es inteligencia artificial, no para la generación de texto, hace una revisión, pero es muy escueta. Pero lo que sí, por ejemplo, nos ha ayudado mucho es en la generación por ejemplo, imágenes. Genera imágenes ad hoc a lo que se está llevando a cabo y pues quedan, ya no es necesario, por ejemplo, estar haciendo esa búsqueda en bancos de imágenes, porque déjenme decirles algo, cuando uno hace un diseño instruccional y usamos imágenes, tenemos que pagar por un banco de imágenes. Si las agarramos de la web, por ejemplo, nos podemos meter en un problema porque a veces esas imágenes tienen derecho de autor y a mí me ha pasado el caso, ¿verdad? En una empresa donde trabajaba que sí se llegó a pagar una multa por el uso de una imagen que tenía derechos de autor. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ahora tratamos de no usar tantos bancos de imágenes, lo que hacemos es generar esas imágenes, por ejemplo, con la inteligencia artificial que ya tiene Storyline y que es más fácil, por ejemplo, crear. Se genera un banco de imágenes, nos da 4 imágenes y esas imágenes se guardan y se pueden estar utilizando durante el diseño instruccional. Las imágenes, por ejemplo, que se hacen van ad hoc a el perfil de la persona que es nuestro estudiante, ¿no? Ejecutivos, personas que trabajan, etcétera. Ahora, después de que tenemos esa digitalización, bueno, pues entonces ya lo integramos en un LMS. Un LMS es una plataforma donde ya el estudiante puede tomar sus cursos de manera en línea. Lo que hace la universidad es, por ejemplo, darles una ponencia por semana, en este caso de lo que trata la asignatura, ver dudas, pero todo el contenido, en este caso, o toda la materia, se lleva a cabo con el contenido que se sube a la asignatura y esas tareas, actividades y ejercicios que debe de realizar el estudiante para poder finalizar en este caso.
Se sube esa asignatura dentro de la plataforma y viene otra revisión. Esa revisión es nuestra, es la revisión de calidad, que tiene que ver con el funcionamiento de todos los recursos, que estén las actividades que se tengan que subir, por ejemplo, son las actividades de aplicación, los foros de participación, las rúbricas de aprendizaje, el storyline, que es el score con el contenido, que cada uno de los botones esté funcional, ¿verdad? Y se revisa todo completamente y tenemos una hoja de calidad donde vamos viendo y si no se regresa y se vuelve a resarcir o crear algo con el diseñador instruccional. Nada es cuestión de que se haga solo con la inteligencia, ¿no? Sino que sí hay momentos, hay filtros donde tenemos revisiones en donde se para y se regresa y se tiene que enviar nuevamente, ¿no? Y al final ya se entrega a la universidad, ¿sí? Y la universidad, por ejemplo, dan su visto bueno y la tomamos como liberada y llevamos un acta en este caso donde ya la asignatura está liberada. Pero existe algo que le llamamos una garantía y esto es una encuesta, por ejemplo, que podría hacerse una encuesta con los estudiantes, con un simple boca a boca con el docente, por ejemplo. Vamos recuperando lo que sería este tipo de cuestionamientos o de sugerencias para ir mejorando la asignatura. En su mayoría, sobre todo los docentes, por ejemplo, consideran que el contenido es muy bien, que está muy bien hecho, está muy bien citado, está muy bien fundamentado y que es pertinente, en este caso, a la asignatura que se está llevando, ¿no? Como dije en un principio, hemos tenido hasta un 98% de aceptación, dos, tres cositas ahí que como cualquier persona se le pasa. Y sí, por ejemplo, estas revisiones son hasta tres revisiones porque nosotros los diseñadores instruccionales llamamos algo que es o el ojo ciego, ¿no? Es decir, ya después de un tiempo no ves el fallo, ¿no? O sea, por más que lo revisas y dices no lo tiene, de repente viene otra persona y lo revisa y ve esa pequeña y, por ejemplo, ya son cuestiones muy puntuales como se me fue una alta en el título o no le puse esta coma. Esos detallitos son los que a veces, como diseñadores instruccionales, del tiempo que llevamos viendo la asignatura, no lo detectamos. Tiene que llegar otra persona con otra visión y para poder verlo y lo detecta fácilmente. Por eso son revisiones muy puntuales en este caso. Y esto es lo que nos entrega la inteligencia artificial, materiales de lectura actualizados, referenciados, hacemos videos con avatars también, el paquete SCORM, por ejemplo, con las imágenes, las evaluaciones, por ejemplo, desde cuestionarios, actividades, el diseño gráfico, por ejemplo, y bueno, ya lo que sería el montaje en la plataforma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos? No sé si tengan alguna pregunta para continuar ahora ya con las herramientas que nosotros utilizamos. Sí, perfecto. Yo creo que en esta primera parte ha sido muy interesante la forma como ha desarrollado el método. De hecho, si hay un tema de resistencia del lado docente de utilizarlas por el miedo, como usted bien manifiesta, de no confiar en herramientas de IA, porque a veces solo están programadas para darnos respuestas fuera de un sesgo científico a solamente cumplir con la función de responder algo o inventarse inclusive la respuesta, es un poco el temor que hay del lado docente, pero viendo su exposición, viendo las formas como ha desarrollado un proceso, es lo que también este espacio precisamente busca, ¿no? De que el docente se empodere con el uso de estas herramientas, no de manera, llamémosle, de manera, no quiero decir arcaica, sino de manera poco ética, si es que solamente se está haciendo sin validar Claro, cierto diseño curricular, ¿no? Entonces, lo que usted siempre está dejando en claro cada vez que explica un proceso con IA es que termina todo en un proceso también de calidad. Ver si es que es regular el contenido que brinda, si es coherente, es adecuado. Entonces, lo que también lleva a pensar ahora al docente de que no había visto este tipo de praxis,
O sea, no es por el hecho de que la IA nos ayude a facilitar en menor tiempo respuestas o análisis de datos, es que vamos a confiar 100%, ¿no? Hay que tener siempre el sesgo o el criterio docente para revalidar esa información. Es correcto. ¿Sí? Y como bien lo comenté en un inicio, la IA miente. Siempre, siempre nos va a mentir porque siempre nos va a quedar, va a querer quedar bien con nosotros, siempre. Entonces, algo que hace ChatGPT, por ejemplo, alucina, ¿no? En este caso, no la hemos metido, hicimos algunas pruebas con ChatGPT, pero realmente fue un 30% de lo que nos dio y muy poco fiable y sobre todo la redacción, porque es gran cantidad de contenido lo que se hace, no lo daba, entonces no la podemos usar. Tampoco para la búsqueda de fuentes de información. Entonces, para la curación, en este caso del contenido, es decir, usar fuentes de información puntuales, en este caso, la herramienta que nosotros usamos es Perplexity y el ESIT. Estas dos herramientas nos permiten, por ejemplo, hacer búsqueda, son específicamente herramientas para poder buscar fuentes de información. Ahora, lo que hacemos es que va a partir del 2015 o la más actual, porque hay veces que por las temáticas todavía no hay fuentes, por ejemplo, actuales, ¿no? Déjenme, voy a mostrarles, por ejemplo, aquí tengo esta herramienta. ¿Sí? Aquí, en este caso, lo que yo le pedí, sí, es que me diera, no sé, por ejemplo, de estos temas, ¿no? Realiza una búsqueda de fuentes de información de estos temas, ¿no? Que son temas específicamente de la asignatura, de un fragmento de las temáticas, y, por ejemplo, esto fue lo que nos da, ¿no? Y nos da, por ejemplo, el autor y nos dice, por ejemplo, si el texto está completo, si hace falta, etcétera. Entonces nos da todo lo que son las fuentes y nos dice por qué, o sea, nos da todo este análisis y por eso aquí se requiere, por ejemplo, una verificación humana para ver si esta fuente de información es puntual o no es puntual, ¿no? Otra de las fuentes, Ahí, sí, maestra, solamente para complementar la primera guía que nos acaba de enseñar en su praxis, justo también le compartió ahora por el chat aquí en Zoom y luego también la transmisión en vivo. El ICIT, ¿usted cuánto tiempo ya viene utilizándola y qué tan eficiente le ha parecido a diferencia de alguna otra similar para temas de investigación? sí, bueno, yo creo que más o menos como un año, más o menos un año. Vamos, porque tampoco tiene mucho tiempo lo que es la inteligencia artificial, pero para la búsqueda de lo que son fuentes, un año más o menos. Y, por ejemplo, como lo comenté en un inicio, no usamos ChatGPT para hacer este tipo de cosas. Necesitamos una fuente que sea específica para esa parte, ¿no? Es Otra bajo, también. solamente para complementar, ¿es bajo suscripción o lo utiliza en su Sí, versión gratuita? hay una versión gratuita, sí te da fuentes, por ejemplo, hasta las fuentes que tú, Ah, ok. hay un límite, hay un límite. Pero ¿No? en el caso de nosotros, como sí requerimos gran cantidad de fuentes de información, Ok. por la gran cantidad de temas, sí lo tenemos que pagar, ¿no? Pero vamos, estamos haciendo una investigación, un estudio, con la versión gratuita sin problema se puede hacer. Perfecto. Muchas gracias, maestra, por Y al complementar ahí. contrario. Y también tenemos, por ejemplo, la de Perplexit, ¿no? Esta fuente también, por ejemplo, aquí dame dos fuentes sobre finanzas empresarial, ¿no? Y ya me da las dos fuentes, pero también, por ejemplo, me da, pues, por ejemplo, libros académicos, artículos, etcétera, ¿no? Donde yo puedo ver más, por ejemplo, elementos en este caso. Entonces, también, por ejemplo, me da algunas cuestiones, por ejemplo, enlaces, etcétera, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser este tipo. Igual las utilizamos, o sea, son dos herramientas, porque a veces se cansan. No sé si ustedes lo han visto, pero dentro de la experiencia que hemos tenido como equipo, de repente ya usar una inteligencia artificial, como que se pasman, se cansan, entonces a veces no es tan bueno, por ejemplo, descansamos una y vamos con la otra y o hacemos un complemento de las dos, ¿no?
y lo verificamos. Estas fuentes, por ejemplo, lo que hacemos es que también las tenemos que descargar para crear esta biblioteca, ¿verdad? Y que estén disponibles en este caso también. Bueno, tenemos que descargarlas y estas las subimos directamente a lo que sería ya la inteligencia artificial para que haga, en este caso, el diseño instruccional, ¿no? Entonces, déjenme seguir mostrando ahora. ¿Sí? Como decíamos, estas son las dos fuentes las dos herramientas que utilizamos. Y la otra fuente o la otra IA que también utilizamos en este caso es lo que sería, por ejemplo, para usar videos, aquí ya se me rompió el link, pero por ejemplo, para hacer videos, en este caso, bueno, usamos, por ejemplo, Heigen y, déjenme ver acá el otro, y esta que es Rendersforce. Bueno, vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, también te da una cuestión gratuita, te da avatars, por ejemplo, puedes hacer videos rápido, por ejemplo, simplemente le das crear, ¿sí? Y puedes hacer un video de la nada con una inteligencia artificial o crear, ¿verdad? Los videos o, por ejemplo, en este caso de una foto, hacer un video, ¿sí? Y es muy actual. Todos estos videos, por ejemplo, son los que creamos para la universidad, ¿sí? Voy a enseñarles únicamente uno, a ver si se logra ver. Los efectos de edición que están ahora viendo desde el inicio, maestra Patricia, ¿ustedes los proporcionan y la IA lo anima? ¿O es desde cero que la IA No, les propone? no, claro, sí lo hizo nuestra diseñadora gráfica, pero ya lo demás sí. Por Ah, ejemplo, ya perfecto. en donde empieza esta parte, Ah, ya entiendo. Entonces pueden proporcionarle ustedes un inicio por default estandarizado y ya la siguiente parte donde interactúa el avatar ya es lo que la IA ha propuesto. es correcto, así es. Ok. Esta está, esta está más dinámica, por ejemplo, casi no hacemos mucho con sí hacemos para algunas cuestiones de temas que van dentro de lo que es el SCORM, pero, por ejemplo, sí se han hecho muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque son como más animados, pero también está muy interesante estas IAs, ¿no? Por ejemplo, este, déjenme mostrar. Y esta sí te la hace de todo, o sea, tú le das el prompt y te lo hace, o sea, las escenas, todo. Perfecto. En el caso de esta última entiendo que, bueno, las ilustraciones ayudan por un tema instruccional, también por edades, pues, ¿no? Porque a veces, tal vez para más pequeños, verlo animado es atractivo, pero por ahí en el caso de personas adultas, como mostró hace Ya un es momento más, Eigen, ayuda a hacerlas un poco más ejecutivas. es correcto. Ahora, aquí, por ejemplo, le puedes dar un prompt, ¿verdad? Para que te haga el video, ¿sí? O sea, puedes crear el video de la nada. Entonces, está muy interesante esta. Te da algunos créditos gratis para que lo puedas, usar. Y está muy padre, ¿no? El tema es eso, por ejemplo, déjame hacer algo. A ver, crea un video de administración, nada más de administración. Entonces, simplemente le damos siguiente y ya te dice el tipo. Por ejemplo, puede ser con este tipo de imágenes, trae muchas, ajá, puede ser, por ejemplo, sí te da como este tipo de pues de imágenes, ¿verdad? Donde puedes ver, por ejemplo, Vamos a esperar ahí que se genere, ¿no? Entonces, bueno, y aquí ya me acuerdo, ya se me acabaron los créditos. Realmente no es tan cara, ¿verdad? Pero si lo quieren usar, por ejemplo, sí les da algunos créditos que pueden hacer sus videos sin ningún problema. Creo que les da como 100 créditos y con eso pueden hacer como
como 3 videos. Me parece que es por mes, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Vamos, ya casi voy a finalizar. Perfecto, maestra. Bueno, creo que sí, ambas herramientas que nos ha podido mostrar, las que son más degenerativas para el tema Sí, de videos, de avatares, yo creo que es lo que ayuda al docente para complementar su praxis, ya sea despertar el interés del alumno o como un video instructivo para una actividad que podría ayudar mucho también. Entonces, ahí hay sí. dos ejemplos interesantes. Sí, incluso, por ejemplo, HeyGen es muy interesante porque nosotros tenemos clientes que dan clases de inglés. Entonces, en HeyGen hay un avatar bueno, que ahí sí se necesita un proceso tecnológico desde una conexión con una API a la plataforma donde se va a instalar, pero pueden generar, por ejemplo, un avatar que practique con el alumno, ¿no? Entonces, en el que les mostré, el primero que les mostré, les permite crear ese tipo de avatars donde se entrena y el alumno pues practica, por ejemplo, en el caso de inglés. Ha sido un éxito en ese caso, ¿no? Porque es muy interactivo, pero sí también es costoso, ¿no? O sea, no costoso, pero sí se le tiene que añadir créditos y pues cierta inversión en este caso. Y bueno, dentro de la parte generativa ya para el diseño instruccional, las herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, es Genspar. Genspar es una herramienta, es muy interesante esta, porque trae, me parece que son como 12 inteligencias artificiales en una. Entonces, la generación del contenido que hace y más aparte todo el contenido de diseño instruccional que también produce es excesiva, ¿no? Entonces, nos da mucho más contenido que utilizar, por ejemplo, ChatGPT. En el caso de Cloud, por ejemplo, no lo utilizamos tanto para hacer el diseño, sino para redefinir. En este caso, se podría decir que se utiliza para hacer una revisión de corrección de estilo, de redacción, etcétera. Pero también da ciertos ajustes que nos ayudan mucho en este caso. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, esa y ya un diseño instruccional, por ejemplo, que a ver, ahí está, ahí está. Por ejemplo, déjenme lo abro. Y miren, este es un diseño instruccional hecho, por ejemplo, con la IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, todo viene referenciado. Todo lo que dice, en este caso, debe de ir referenciado, hecho con la fuente de información que se ha creado. Entonces, todo esto lo hace la Vaya, inteligencia ¿está artificial. compartiendo pantalla, maestra? ¿O Ay, tal vez perdón. Sí, para poder verlo? sí, perdónenme. A ver, No se preocupe. ahí está. Ok, ahora sí está cargando. Sí. Listo. Por ejemplo, este es el diseño instruccional que les decía que se hace en papel, ¿no? Ya en Perfecto, ahora papel sí. y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que todo esto está citado. Nada de esto tiene o lo crea o lo inventa o no. En este caso no. Todo debe de ir citado, debe de ir referenciado. Todo lo que dice debe de basarse en eso y es como lo podemos alimentar en este caso. Entonces nos da gran cantidad de contenido, ¿sí? En donde podemos ver, por ejemplo, tanto información como citas, como todo lo que tiene que llevar el diseño instruccional para después ya subirlo a lo que sería el PDF. No tenemos diseños instruccionales que tienen hasta 80 páginas. Bueno, pues en una pues lo hace. Déjenme mostrarles ahora la herramienta. Este, mm, Ok, ok. Sí, bueno, creo que ahí sí, mientras va cargándolo de nuevo, comentar lo que hemos podido ver en este día de conferencia, al menos en las dos ponencias, ha sido en una, un poco la opinión crítica que tenemos sobre el uso de estas nuevas tecnologías con el profesor Rafael Espinosa.
Y ahora también hemos tenido la participación de la doctora Patricia Herrera, quien nos ha compartido una experiencia real de cómo implementar con el uso de inteligencia artificial contenido que es de uso para estudiantes de educación superior. En el caso de Genspar, maestra, Sí. mencionaba como funcionalidad básica que usted utiliza es también para crear algún tema de contenido o es más para un tema de bibliográfico. No, este es de contenido. Las dos herramientas que mostré, esas únicamente es para la bibliografía, pero aquí ya, por ejemplo, ya hacemos lo que son los diseños, los diseños instruccionales. Sí es un poco más cara. Aquí, por ejemplo, sí le tenemos que, hay una versión, por ejemplo, tiene una versión donde les dan créditos gratuitos, pero en el caso de nosotros sí tenemos que poner, por ejemplo, pues ponerle créditos porque hacemos una gran cantidad de contenido, ¿no? Entonces, toda esta herramienta la usamos específicamente para lo que son los diseños instruccionales específicamente, ¿no? Entonces, nos da toda esa información. Entonces, todo está basado en las fuentes, en la información. O sea, nada de esto es inventado, creado, por ejemplo, que la IA generativa genera por ella sola, no. Todo esto es porque se alimenta la IA y una de las cosas que tiene, bueno, pues es que tiene muchas inteligencias, ¿no? O sea, es una inteligencia muy potente porque puedes crear podcasts, puedes crear imágenes, puedes crear muchas cosas, ¿no? Nosotros la utilizamos específicamente para eso. Incluso puedes subir, por ejemplo, un video y que te haga esos clips, por ejemplo, ¿no? Un diseño de inteligencia artificial, imágenes, video, ahora con la nueva herramienta de Banano, por ejemplo, o usar todos los agentes de una vez. Entonces es muy potente. Pero Ah, igual, por ejemplo, perfecto. En todo nosotros, caso, concentra funciones de otras herramientas de IA sí, como una especie de un hub. Ok, es correcto. Ajá, entonces, pero sí se invierte, por ejemplo, para generar en este caso, pues lo que necesitamos como esa gran cantidad de contenido que se hace. Sí, perfecto. Bueno, maestra Patricia, muchas gracias por su ponencia. De hecho, ha sido muy gratificante ver la forma como el uso estandarizado de este tipo de soluciones no solamente ayuda a que podamos comprender el potencial que tiene la inteligencia artificial, sino como se mencionaba hace un momento en la capacitación, en la ponencia anterior del profesor Rafael, es en no verla solamente como una caja mágica, sino en identificar los momentos adecuados en los que se ¿dónde podría, poderlo usar? en los que se podría utilizar, ¿no? En su caso, usted lo ha propuesto para el diseño curricular de experiencias de aprendizaje en entornos virtuales. En todo caso, maestra, para dar algunas reflexiones finales, también quisiera invitar en este momento que se pueda unir a nosotros el profesor Rafael Espinosa. ¿Qué tal, profesor Rafael? También para tener un poco su opinión crítica sobre este método implementado ya que ha mostrado la profesora Patricia, o tal vez también alguna consulta que tuviese, siempre es bueno ahí para generar un intercambio de opiniones, ¿no? Sí, primero que todo, Antonio, quiero felicitar a la doctora Herrera por su Gracias. trabajo, por su ponencia y realmente es muy interesante porque en mi experiencia que he transitado, doctora, como diseñador curricular, con un experto en contenido, con un experto en diseño gráfico, con un experto, etcétera, con un experto, y que realmente éramos un equipo muy caro, pero con mucha producción, que hacíamos cursos para un instituto en el Banco Mundial. Bueno, realmente lo que usted presenta hoy, hace 20 años en esa experiencia en Costa Rica para Latinoamérica, era un éxito, pero solo teníamos internet. Así es. Eh, Aquí aflora algo que también nos preocupa para muchos, etcétera. Y usted en uno de los slides, y no es una crítica, sino una reflexión y un miedo, que dice que no es necesario, no recuerdo la palabra clave, pero el sinónimo era como
de muchos diseñadores. ¿Cómo vemos el asunto de uno de los miedos es de la pérdida de empleos, en el sentido porque usted mismo ahí lo apunta? Eso es un punto. El otro que me encantó y me hizo sentir muy bien, que tenemos sesgos como las máquinas y cuando no vemos tildes y comas y a veces las personas ven solo los puntos ciegos, creo que usted lo llamó, y es los errores como cualquier ser humano. Y la academia, con su ponencia y su trabajo, usted demuestra muy bien y me corrige, la academia y la universidad son muy tradicionales y creo que usted se sale de la caja porque muchas de las cosas que usted presenta hoy, la academia universitaria lo critica tremendamente, pero no lo hace, no lo diseña y no lo ejecuta. Entonces, ya eso es un tema muy político, de mucha ideología, de zonas de confort, Es. y usted lo sabe porque es en Latinoamérica, esas zonas de confort de los catedráticos, etcétera, y que de ahí no bajan de esa nube. Felicitaciones y un abrazo a la distancia de Costa Rica. Perfecto. De vuelta. Antes de que pueda darnos su respuesta, maestra Patricia, tampoco no es un careo, así que es un debate lo que se está generando. Empleabilidad, ¿no? Lo que justo menciona el profesor Espinosa. Yo tal vez por conocimiento daré mi opinión después que usted nos comente sobre ese tema en específico. Tampoco no por el hecho de contar con menos personas es el mismo presupuesto por persona. Entonces, por ahí también hay un tema de valoración de especialistas diseñadores instruccionales con conocimiento o en todo caso expertise en inteligencia artificial. Empleabilidad, punto uno. Y el punto dos era justo lo que le mencionaba durante su ponencia. Qué rigurosidad ha tenido, me imagino, las personas que luego han evaluado esto para la acreditación o el licenciamiento de su funcionalidad en la práctica, ¿no? Eso sería, creo que, los dos puntos por ahí que tal vez en su opinión crítica o reflexiva también nos podría comentar. Sí, bueno, como bien lo comentan y tienen mucha razón, la parte de la empleabilidad no es que la IA nos quite el trabajo, lo que pasa es que nos debemos de hacer más eficientes y expertos en. Entonces, yo llevo alrededor de 20 años dedicándome a lo que es la tecnología y la pedagogía. Entonces, dentro de uno de los estudios que hice a nivel Latinoamérica, por ejemplo, en el uso eficiente de las TICs, en este caso, me encontré que también, por ejemplo, hay muchas brechas digitales con los docentes, ¿no? Entonces tienen que empezar todavía existe, a pesar de una pandemia que nos hizo ir al uso de las tecnologías y que esto cerró un poco la brecha, aún todavía existen muchos sesgos en esa parte. Entonces, nuevamente con el uso de la IA, pues ya es este miedo, ¿verdad?, de perder el empleo y efectivamente sí, si no te especializas, ¿no? Ahora sí ahora no es como la tecnología, que si querías lo usabas y había una resistencia al cambio y tener una adopción de las mismas pues era un poco más complicado con los docentes hasta que los obligaron. Pero ahora no solamente es esa parte, sino que te va a quitar el empleo si no te especialistas. Y no es que te quite el empleo la IA, sino que va a llegar una persona que sea especialista en lo que tú ya eres, pero además que use la inteligencia para poder ahorrar tiempos y esfuerzo, y entonces es lo que se está buscando hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo como directora de la empresa, sí tengo que hacer eficientes los recursos. Entonces, posiblemente no contratamos muchos diseñadores instruccionales, contratamos los que son más eficientes en este caso, pero sí invertimos en inteligencias artificiales, ¿no? Sí invertimos para poder que el producto que podamos dar sea lo mejor posible. Pero en términos de calidad, pues de igual manera las personas tienen que eh, especializarse en este caso, ¿no? Sobre todo en la inteligencia artificial, porque hace el trabajo, pues, no es que lo haga mejor, porque ya vimos que tiene a veces mucha letanía, la inteligencia, o se equivoca, o miente, la inteligencia es muy mentirosa, entonces tienes que ver la manera
y llevarla al tope, por ejemplo, como diseñadores instruccionales, yo tengo magníficos diseñadores instruccionales que hasta se pelean con la IA, a ver, pero ¿por qué me estás dando esto? Pero si en el libro dice aquello, entonces lo llevan al máximo y la IA siempre termina disculpándose, ¿no? Pero al final ya hace lo que Ujú. tiene que hacer. Pero es porque ya son especialistas. Y es lo mismo, por ejemplo, cuando ellos han trabajado con expertos del tema, como bien lo decía el profesor Rafael, de repente trabajar con un especialista del tema es también a veces más complicado porque debe el diseñador instruccional, buen diseñador instruccional debe de llevar al máximo a cambiar, por ejemplo, esa mente presencial que tiene, a llevarlo a la digitalización. Entonces, es un pimponeo, es más difícil, más tiempo, pero con la IA es mucho más rápido, pero sí debe de haber supervisión humana, sobre todo por el experto del tema, que se verifique que realmente es como tenga que ser toda esta cuestión de las fuentes de información. Perfecto, estimada doctora Patricia. De hecho, tal vez aquí en Perú, y por ahí me ayudan ustedes también cómo está la realidad en México y en Costa Rica, tal vez por su lado, profesor Rafael, aquí en Perú el sueldo mínimo bordea los $320. En su caso, profesor Rafael, solamente tal vez para que me ayude un poco con esos datos, en dólares, ¿cuánto está hoy el sueldo mínimo en Costa Rica? Para primaria, Ok, no, 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 claro, primaria, de no para cualquier bien. profesión. Mira, es que es muy relativo, honestamente, pero yo te puedo decir que eh, es más de lo que has mencionado en este momento. Ah, ok, perfecto. En el caso Esto, de México, doctora Patricia. Eh, yo creo que está como en unos $800. A ver si es que no me equivoco. Déjenme Ok. ver. Sí, pues me imagino ahí por la misma realidad o Sí, en más todo o caso. menos. Sí, más o Perfecto. menos, entre 800 Lo $900. lo comento con el ánimo ahora de una segunda pregunta. La valoración, al menos aquí, por experiencia de causa y lo que me ha tocado, al menos desde hace 2 años que me metí de lleno a investigar sobre estos temas de inteligencia artificial, podría decir de que el presupuesto, al menos para especialistas de IA aquí en Perú, está cerca de ese monto, ¿no? De 3 sueldos mínimos, 2 sueldos mínimos. Y no precisamente por el tema, como usted bien mencionó hace un momento, doctora Patricia, es que se despide el profesional o que la IA está quitando el trabajo, no, es porque hay personas que ya no necesariamente pedagogos, sino especialistas de otras ramas, como mi caso, yo soy egresado de las carreras de ciencias empresariales, que precisamente me metí al mundo educativo por ver una necesidad de hacer eficiente el uso de recursos de un docente, pero por el otro lado también, como usted verá, el déficit de un docente especializarse en esto es dónde me especializo, en qué universidad están enseñando inteligencia artificial. Pero por ahí, profesor Rafael, tal vez un poco para caer nuevamente en su reflexión de su ponencia, la pregunta iría también hacia ese punto, ¿no? ¿Dónde se podrían especializar hoy en día las personas que quieren aprender de ella para que tengan ese doble sueldo mínimo o ese doble salario al hacer el trabajo de más personas, que no necesariamente significa hacerlo más rápido, ¿no? Sino también demanda de mayor capacidad de conocimiento? Si usted me mencionaba como crítica hacia el entorno pedagógico, los nombres cliché que les están poniendo a las carreras cuando en realidad es lo mismo, yo le pregunto a usted, profesor Rafael, ¿dónde estudiaría IA hoy un profesor que quiera aprenderlo? ¿O de qué manera podría profesionalizarse o especializarse en eso si es que criticamos a la institución, al instituto, a la universidad que lo está enseñando de una manera no correcta más que con un enfoque comercial? mm. ¿Cuál sería la Bueno, reflexión sobre eso? mira, ahora en este momento, y no sé, la doctora Patricia, qué opina de mi respuesta, pero, por ejemplo, nuestras mismas instituciones o países se están dando alertas, número uno. Entonces hay que buscar bien en el mercado. Y segundo, que ahora con la educación a distancia, los MOOC, los microcredenciales, te Ujú. están dando las microcredenciales para mí. Porque, por ejemplo, ya yo puedo tomar una microcredencial, eso sí, tengo que, e inclusive lo están haciendo en español e inglés, en universidades en Estados Unidos, Europa, etcétera. El asunto es de acceso, de costos.
Entonces entramos también de acceso, porque por ejemplo yo puedo con Stanford ya matricular un microlearning muy bueno, pero hey, también cobran 500, $600 y de mucha calidad. Entonces hay más bien ahora, no sé, hay tanta demanda que hasta venden en videos que me puedo hacer experto y en monetizar en cuestión de un mes con IA, que no tengo el tiempo, pero me gustaría ver qué tan cierto es eso. Claro. Bueno, aquí en México realmente los maestros se capacitan si tienen un beneficio. Es lamentable eso. O sea, por ejemplo, si sé que me van a pagar más o me van a aumentar el sueldo, entonces me especializo, si no, no lo tomo. Entonces, hay una cartera de cursos, ¿verdad?, que se les da a los docentes, pero realmente es bajo un beneficio. Por la carga excesiva que tienen, entonces de repente eso, bueno, si lo tomo, pues si me van a pagar más, si no, pues no. Pero no lo hacen como, por ejemplo, yo lo que he visto del estudio que tengo en mi tesis doctoral es que muchas veces se resisten a ese cambio, ¿no? Em, por ejemplo, las tecnologías son disruptivas, entonces no es como que un curso solamente me va a ayudar a esta parte, sino que sí tenemos que, como docentes, convertirnos en estos investigadores constantes y estar probando no solamente una inteligencia, dos, sino constantemente, y esto ya debió de haber sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esta brecha digital, como lo dije en un inicio, pues siempre ha estado, y más ahorita con la inteligencia artificial, les da miedo, ¿no? Estaba yo viendo un post donde había una maestra que estaba llorando y gritando porque decía, es que todos mis alumnos sacaron 10 y que están usando la Mm. inteligencia. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la práctica El método. pedagógica. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, haz que la inteligencia artificial pues sea tu amiga, no tu enemiga. Yo siempre les decía hace muchos años, cuando capacitábamos a los catedráticos de la UNAM, ¿verdad? Eran eminencias, pero para la inteligencia, para la tecnología, no sabía nada, ¿no? Entonces, había mucha resistencia al cambio, ¿no? En usarlas. Y una de las cosas que yo siempre les decía es que esto te va a ayudar mucho a agilizar tiempos. Entonces, puedes hacer un blog, pues usábamos Facebook, por ejemplo, pero aún así, hasta que llegó una pandemia, se cerró un poco la brecha, pero aún existe mucha brecha, mucha resistencia. Es como no, es que la inteligencia, en lugar de eso, no nos va a ayudar. Claro, yo lo que visualizo en un futuro es estudiantes con menos habilidades lectoras y menos cuestiones críticas en este caso. Entonces, ¿por qué? Ok. Porque eh, sí lo están usando, pero no lo están usando de manera eficiente. Entonces, sí el docente debería de meterse más en estas actividades, ver de qué manera van a usar la inteligencia en su práctica, en esas actividades y que la metan, ¿no? A ver, por ejemplo, practica, no sé, algún idioma con inteligencia, haz un debate o grábate con ella, o sea, vamos, podemos hacer muchas actividades que dentro de la práctica docente e incluirla como parte ya de un proceso que llegó para quedarse, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, de hecho una reflexión final que buscaba era eso, ¿no? Que se pueda dar cuenta, en el caso del profesor Rafael manifestaba, ¿dónde me especializo en IA si es que tal vez las instituciones usan solamente de manera cliché inteligencia artificial para vender más cursos de estos temas? Y viendo la realidad de los sílabos, a veces solamente enseñan ChatGPT, pero ChatGPT no es como quien dice el oráculo o el único, ¿no? O sea, hay varias y son herramientas de IA que están en pleno desarrollo aún, o sea, ni siquiera son sus versiones finales. Ante eso, justo una de las cosas que se propone o proponemos aquí desde este espacio, y de hecho el día de mañana seguro compartiremos más sobre esta técnica. Yo he categorizado el uso de IAs hasta 6 tipos, ¿no? Aquellas que se utilizan tipo chat para investigación, que es lo que usted manifestaba, profesora Herrera. También luego las IAs especialistas en crear imágenes. Oye, Antonio, pero ChatGPT también crea imágenes. Minuto, minuto y medio, si es que no es la versión paga. Pero en una versión gratuita existen otras herramientas de IA que te hacen la misma imagen que ChatGPT en 10 segundos. Entonces, Leonardo IA es mejor que ChatGPT para crear imágenes. Entonces vamos viendo que hay herramientas de inteligencia artificial especializadas hoy en tareas específicas, que eso es como algo más mejor
habitual para ahorrar tiempo, ¿no? Y lo otro también es que ya no existe solo una. Yo una de las cosas que también promuevo, y de hecho usted obviamente con el fin comercial que tiene el servicio que brinda, manifestaba que tiene suscripción en una o dos, porque al menos fue las que ya les funciona mejor. Pero tal vez un docente Nobel que quiere aprender a utilizar IA, como mencionábamos en el video de esta ponencia, no paguen por IAs. No paguen por cursos de IA gratuita, utilícenla para algo en específico, ¿no? Entonces, tienen ahí hasta 11 IAs recomendables como Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, que todas en sus versiones gratuitas no les va a alcanzar a acabarse los créditos en un día, ¿no? Entonces pueden Sí, hacer muy eficiente el trabajo de uso de estas herramientas y no necesariamente en un programa costoso de X plataforma, sino pueden aprenderlo en YouTube. Gemini, pasos sencillos para utilizar Gemini. Busquen un video en YouTube. Copilot. Entonces es un poco lo que busca este tipo de espacios docentes es de que ustedes vean de que aprender hoy inteligencia artificial no es pagarla en la universidad o en el instituto, porque como verán, a veces está sesgado solo a una herramienta, pero son varias las que existen en el mercado y quedarse solo con una o suscribirse solo a una va a reducir también el potencial que tiene indagar de cómo están funcionando otras, ¿no? Bueno, eso sería la reflexión final de esta sesión. Les agradezco tanto, profesor Rafael, por su paciencia. De hecho, nos estaba acompañando un buen rato desde después de su ponencia y creo que ha sido válido también la participación de ambos tenerlos aquí. De hecho, no son los únicos que nos van a acompañar. Por ahí mañana también vamos a compartir algunos otros videos con avatares de algunos personajes históricos que también hablaban de estos temas, ¿no? Bueno, profesor Rafael, lo dejo también a ver para que pueda dar algunas palabras finales o en todo caso, ¿qué se lleva de estas dos primeras ponencias que han compartido? Bueno, de nuevo, un modelo de diseño que es factible, que es posible, que nos presentaron y que realmente un mensaje a los maestros es seguir adelante, de construir y sin miedo, realmente, porque esto vino a quedarse y es un tsunami. Gracias. Y Ok, muchas felicitaciones a vos, gracias. Antonio, por tu liderazgo. Buena voz. gracias, Antonio. Pura vida, profesor Rafael. Estamos en contacto. Estimada Muchas Patricia, gracias. en el caso de usted, tal vez, ¿qué es lo que también se puede llevar un poco de esto, de este espacio y de lo que ha compartido, que destacaría, ¿no? Claro, principalmente agradecerte por el espacio. Creo que estos eventos son muy importantes, sobre todo porque ya vemos los cursos y cómo podemos capacitar y sobre todo pues aprender, ¿no? Nunca dejemos de aprender, siempre es importante. Tenemos como docentes, yo soy docente ahora sí que de vocación también. Y como docentes tenemos una vocación muy importante que es la parte de enseñar y tenemos el compromiso y la obligación también de estar aprendiendo día con día, ¿no? Entonces, y sobre todo, como lo dije, las tecnologías son disruptivas, entonces el aprendizaje no se termina hoy, es continuo y pues tenemos que seguir eh, preparándonos y agradecerte a ti por estos espacios que nos permiten también tener pues mucha información y prepararnos más. Muchas gracias. Perfecto, doctora Patricia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también esta noche o esta tarde, esta mañana, según en el horario que nos van a ver. Ha sido de momento un evento privado que hemos estado en Zoom, aquellos docentes que han estado ávidos de participar. Esta misma transmisión se va a compartir el día de mañana por el canal de YouTube de Thunder School IA, donde también van a poder encontrar nuevamente la exposición. Bendiciones, éxitos. Nos vemos el día de mañana con una nueva sesión de la conferencia virtual de educación remota. Hasta luego, profesor Rafael, profesora Patricia, también profesora Genoveva, Jenny, profesora Lilia, Margarita, profesor William. Bendiciones, éxitos. Que tengan buenas noches. ¿Te imaginas tener un asistente que te ayude a planificar tus clases, crear materiales y revisar los entregables de los estudiantes? Con inteligencia artificial es posible y podemos transformar nuestro método de enseñanza de aprendizaje para estar a la vanguardia. Una teleconferencia virtual Edurre,
donde aprenderás técnicas prácticas con enfoque pedagógico validado por especialistas en IA. EA no es solo aprender sobre ingeniería de prompts, sino consiste en comprenderla como ciencia emergente. La conferencia virtual Edurre te ofrecerá una hoja de ruta única para empezar a rentabilizar tu tiempo de trabajo en el 2026. No pagues por cursos costosos de IA. Aprende con nosotros de manera gratuita. Inscríbete ahora y sé parte del cambio.